En el mundo ocurren historias inexplicables que no suelen salir en noticias. Hechos increíbles que cuestionan nuestra percepción de la realidad y que nos demuestran que aún existen muchos misterios que investigar. Bienvenidos y prepárense para conocer las noticias forteanas de noviembre. Tal y como pasó el mes anterior, las novedades de Tracy Atlas son tantas y tan extrañas que se terminan llevando toda la atención de este Forteanas. Pero antes quiero que repasemos este cuadro que venimos completando mes a mes con todas las anomalías. Recordemos que es el tercer objeto interestelar que descubrimos tras el paso de Oumuamua y 2I Borisov, y desde su descubrimiento el 1 de julio ya resaltaba por su extraña luminosidad. Su tamaño es descomunal, siendo más de 11 veces más grande que Oumuamua, midiendo, según primeras estimaciones, entre 5 a 15 kilómetros de diámetro. Algo que, sumado a su extrema velocidad de 58 kilómetros por segundo, contradice todos nuestros modelos astronómicos, siendo imposible que resista el viaje interestelar. Y su lenta rotación de 16,16 horas tampoco permitiría que genere la gravedad suficiente como para mantenerlo unido. Debería haberse destruido, y sin embargo, acá lo tenemos, y ya avanza por nuestro sistema solar. Su composición también es extraña. Está hecho de cianuro y níquel sin presencia de hierro, algo imposible en la naturaleza, siendo que el níquel y el hierro siempre se forman juntos en las explosiones de supernovas, y la Tierra solo se separan con aleaciones industriales. Además, aunque la ortodoxia científica quiera clasificarlo como cometa, no se comporta como uno normal, liberando agua, sí, pero lo hizo a una distancia tan lejana del Sol que el calor no debería afectarle. Además, presenta una anticola. Los gases que libera apuntan hacia el Sol, y no a su espalda como una estela de movimiento, y durante su viaje vimos cómo cambió de color de forma extrema. Su luz pasó del rojo, por el polvo orgánico que lo recubre, al verde en tiempo récord, superando todos los asteroides conocidos, incluso interestelares como 2I Borisov. Pero lo más extraño es su órbita. La posibilidad de que un objeto como 3I Atlas se alinee con nuestro sistema solar es solo del 2% de los casos. Pero si además consideramos su tránsito cercano a los planetas interiores como Júpiter, Marte y Venus, esa posibilidad se desploma hasta alcanzar el 0,00005% de los casos. Y si consideramos que, según estimaciones, en 1977, este objeto se encontraba en la misma posición del universo donde fue emitida la señal WOW, ¿qué les puedo decir? Es prácticamente imposible no considerar la hipótesis artificial. Y todas estas anomalías las mostró en apenas 4 meses, porque hoy vamos a sumar bastantes más. Y comenzamos por su perihelio, el punto en que más se acercó al Sol, que ocurrió el 29 de octubre, y donde se tomaron estas imágenes, donde los astrónomos descubrieron una extraña magnificación de su brillo, volviéndose 5 veces más brillante de lo que era al alcanzar el perihelio. Pero además, en otro dato imposible, resultó más azul que el Sol, y lo explico. Como ven en este artículo que les dejaré en la descripción, cuando se analiza el espectro de luz de un objeto, se toma el Sol como referencia, y si ese objeto tiende al rojo, se dice que es una luz fría, no por la temperatura, sino por el brillo que emite o refleja. 3I Atlas resultó tender al azul, siendo entonces o más brillante o reflejar más luz que el propio Sol, algo que tiene a los astrónomos desconcertados. Otra anomalía descubierta en el perihelio fue su extraña aceleración no gravitacional, es decir, no recibió el impulso del Sol, sino que aceleró por su cuenta. Esto puede explicarse, y suele ocurrir, cuando el calor del Sol evapora el hielo en la superficie de un objeto como 3I Atlas, generando chorros de gas que le den impulso, lo que se conoce como efecto cohete. El problema es que al liberar esos gases
Tracy Atlas debería enfriarse y por tanto no debería ser tan brillante. Por lo que algunos, como el profesor Avi Loeb, que será protagonista de este video, como cada vez que hablamos de estos objetos, propone considerar que lejos del origen natural, ese impulso podría apuntar al uso de propulsores. Y esto es interesante porque si consideramos además, al alcanzar su perihelio, lo que antes era una anticola pasó a ser una cola normal, como se ve en este cuadro, el ingeniero Adam Hibberd, encargado del software de propulsión de las misiones espaciales de la NASA, le pareció más un comportamiento artificial. Porque es exactamente lo que haría una nave espacial, utilizar la supuesta anticola para frenar su impulso y controlar la velocidad al acercarse al Sol, y luego propulsarse para salir de su ancla gravitacional. A lo que Avi Loeb comenta y citó: el posible objetivo de esa maniobra sería permitir que el objeto reduzca su velocidad lo suficiente como para ser catapultado por la gravedad del Sol, estableciéndose en una órbita heliocéntrica estable entre las órbitas de Marte y Júpiter. El problema, además, volviendo al efecto cohete, es que para alcanzar tal aceleración no gravitacional, Tracy Atlas, al liberar esos gases, debería haber expulsado al menos el 13% de su masa, lo que sería una pérdida total de 5.000 millones de toneladas de material al mes. Lo que implica que todo ese gas liberado debería haber formado una nube de gas o coma gigantesca a su alrededor. Y sin embargo, esta imagen del 5 de noviembre no solo no muestra esa coma de polvo, sino que lo muestra prácticamente igual en tamaño a lo que era en julio. Por lo tanto, ¿dónde está ese 13% de masa faltante que requiere nuestra física? Y al respecto de ese 13%, el 10 de noviembre se presentaron estas imágenes, donde se ven múltiples chorros saliendo de Tracy Atlas, lo que plantea otro problema más para la astronomía. Como dijimos hasta ahora, según las imágenes de Hubble, este objeto debería medir, según últimas estimaciones, unos 5,6 kilómetros de diámetro. Bien. Ahora, para explicar esa cantidad de material que expulsa, principalmente CO2, su masa debería ser 1.600 kilómetros cuadrados, es decir, como mínimo 16 veces más grande de lo que suponemos. Y acaba la pregunta. Si no es artificial, ¿qué ocurrió con Tracy Atlas durante el perihelio? ¿Explotó? Digamos que es posible que la presión que generó el Sol y los gases que liberó lo hayan hecho explotar. El problema, ¿recuerdan cuando hablamos al principio de su rotación? 16,16 horas de rotación resultan imposibles para generar un campo gravitacional tan sólido que mantenga sus escombros unidos. Y hasta ahora sigue viajando por el sistema solar. Y hablando de esas expulsiones de gas, según los astrónomos Frank Niebling y Michael Burkner, estas dos enormes columnas de polvo representan flujos colosales de 3 millones de kilómetros, un tercio de la distancia Tierra-Luna. La pregunta no es solo ¿dónde guardaba tanto material?, sino ¿qué son esos chorros? Se muestran rectos, dirigiéndose hacia el Sol, lo que genera nuevamente dos problemas. Primero, la presión colosal con la que se emiten esos chorros, que se mantienen rectos soportando el viento solar. Digamos, el Sol no los afecta. Y segundo, y más difícil de explicar aún, cómo logra Tracy Atlas mantener esa rotación constante, 16,16 horas, a liberar gas a tanta presión. Usando un ejemplo casero, si prendemos un matafuego y no lo sostenemos con fuerza, la presión lo hará comenzar a rotar desenfrenado. Acá pasa lo mismo. Entonces, ¿dejó de girar? Imposible. La explosión de gas debería incluso hacerlo acelerar. ¿Son géiseres de hielo y por eso tanta presión? Posible, aunque eso solo explicaría la presencia de los chorros que apuntan al Sol, y no los 7 que se ven en esta imagen. ¿Y si se rompió en 1000 pedazos? Bueno,
Su gravedad no le permitiría mantenerse unido, y estas imágenes del 11 de noviembre lo muestran intacto con su misteriosa anticola continuando su viaje por nuestro sistema solar. Y mientras tanto, el 7 de noviembre se descubrió que tras el perihelio, a 3i Atlas lo acompaña un misterioso objeto. Fue descubierto por el astrónomo Gennady Borisov, el mismo que descubrió a 2i Borisov, el segundo objeto interestelar, y por eso también lleva su nombre, C2025 B1 Borisov, que, aunque tiene una órbita bastante excéntrica, no tiene cola visible y pareciera seguir a 3i Atlas. Todo apunta a que es una roca liberada de la nube de Oort. Digamos, las piedras que orbitan en el final del sistema solar. No está catalogado como objeto interestelar, pero no deja de ser una curiosidad. Lo que nos deposita en la última y más extraña anomalía de 3i Atlas. ¿Recuerdan cuando hablamos que una órbita similar a la de 3i Atlas solo ocurriría en el 2% de ocasiones? Y que si le sumamos el hecho de que está alineado con los planetas internos del sistema solar, esa posibilidad se reduce al 0,00005%. Según los últimos datos del JPL Horizon de la NASA, la trayectoria de 3i Atlas, ajustada por el paso por el Sol, lo dirige a una zona tan precisa de nuestro sistema solar que parece haberse ajustado de forma inteligente. 3i Atlas, cuando alcance Júpiter, pasará por el borde del radio de Hill. El radio de Hill es el límite de la influencia gravitacional de Júpiter. Si estás dentro de ese radio, Júpiter te atrapa, haciendo que orbites como una luna o que caigas dentro del gigante gaseoso, según qué tan profundo entres. 3i Atlas viajará justo por el borde. Miren. Mientras el radio de Hill mide 53,5 millones de kilómetros, 3i Atlas pasará exactamente a 53,445 millones de kilómetros, justo, precisamente por el borde. Y esto gracias a aquella misteriosa aceleración no gravitacional que tuvo durante el perihelio y que le permitió una corrección de rumbo de 100.000 kilómetros. Y todo es demasiado casual, pudiendo ocurrir algo así, según cálculos, una vez cada 26.000 oportunidades. Algo así como pincharse con una aguja y agarrarse tétanos no en un pajar, en un campo de trigo directamente. O citando a Avilov, si 3i Atlas fuera de origen tecnológico, y deja bien en claro el caso hipotético, porque hay muchos astrónomos oficialistas dogmáticos que se niegan a la posibilidad artificial, aunque no logren explicar estas anomalías, y se sienten incómodos con las afirmaciones de Avilov, pero retomo. Si 3i Atlas fuera de origen tecnológico, los múltiples chorros observados tras su paso por el Sol podrían no ser de gasificación aleatoria, sino el uso de propulsores aprovechando la asistencia gravitacional de nuestra estrella para corregir el rumbo. Si planteamos la hipótesis de que 3i Atlas no es una simple roca, sino una nave nodriza diseñada para sembrar dispositivos tecnológicos en nuestro sistema solar, o sea, una nave que suelta sondas o satélites, Júpiter sería un objetivo lógico. Y para lograrlo, y que las sondas queden ancladas a Júpiter y no al Sol, debería ingresarlas dentro del radio de Hill. ¿Y por qué Júpiter sería más lógico que la Tierra? Aunque a nosotros nos resulte extraño, simple, es el planeta más grande y por tanto el más visible desde el universo por su tránsito por el Sol. Como cierre, les muestro primero este cuadro actualizado con todas las anomalías de 3i Atlas al momento de hacer este video. Pero además, también traigo las 13 anomalías detectadas por Avilov que sostienen la hipótesis artificial. Díganme ustedes, ¿aún creen que es un objeto natural? Estas fueron noticias forteanas de 3i Atlas de noviembre.
Recuerden, si quieren compartirme noticias asombrosas, pueden hacerlo en mis redes sociales, arrobándome y utilizando el hashtag Forteanas. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente.